Quiero dar inicio a este tiempo especial con Dios y quiero invitarte a que vamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, Salmo 116, dice: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído, por tanto le invocaré todos los días. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído, por tanto le invocaré todos los días. Qué interesante cómo el salmista está aquí diciendo algo tremendamente poderoso para él, ¿sí? El salmista estaba dando gracias porque Dios lo había librado de un peligro de muerte y él dice que él ama a Dios porque Dios le había oído sus súplicas, había escuchado su voz. Él había estado clamando a Dios y Dios le escucha, Dios oye lo que él le estaba pidiendo y entonces él toma una decisión. Así como Dios había inclinado su oído para escucharlo, él dice que toma la decisión de que él le va a invocar todos los días. Qué maravilloso que usted y yo podamos tener esa certeza y esa seguridad de que cuando clamamos, Dios inclina su oído para escucharnos a usted y a mí. Y entonces, con esto, nosotros tomamos la decisión de seguirlo invocando, de seguirlo buscando y de seguir creyendo que Él nos escucha a usted y a mí. Estamos terminando un mes, terminamos febrero, terminamos enero y ya estamos a 1 de marzo. Estamos en el tercer mes ya prácticamente no, estamos en el tercer mes de este 2026, el mes de marzo. Y estamos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho durante este bimestre y lo que va a hacer al terminar este trimestre del mes de marzo. Entonces, damos gracias a Dios por esto que acabamos de leer y por todo lo que Él quiere hacer con usted y conmigo en este mes. Estamos confiando y estamos creyendo que Él se va a manifestar de manera especial. Recuerde que hablamos de decisiones que tienen poder y hablamos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se mueve y cómo usted y yo podemos hacer grandes y maravillosas prodigios de la mano del Señor. Y este mes de marzo vamos a estar hablando de prioridades que potencian tu vida. Prioridades. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Le suena? ¿Le parece familiar? ¿Está bien, pero bien arraigada en su vida la palabra prioridad? Bueno, es algo que nosotros tenemos que trabajar intencionalmente, ser bien asertivos con esta palabra, tenerla no solamente como palabra, sino que sea parte de nuestra vida. Y es que las prioridades van a producir eso en usted y en mí. Van a transformar nuestra vida de una manera realmente especial, de una manera realmente impresionante lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos movemos con base a lo que son las prioridades. Entonces yo quiero que en este mes de marzo nosotros estemos compartiendo esto específicamente, ¿no? Prioridades. Prioridades que van a hacer que su vida y mi vida sea potenciada tremendamente y vayamos bien lejos. No se me olvida aquella frase, ¿no? Yo voy a saber cuándo he llegado lejos, cuando me dé cuenta qué tan lejos he llegado. Lo que quiero compartir hoy, y vamos a estar compartiendo durante el mes, prioridades, es primero el reino. Muchos de nosotros, quiero que compartamos esto inicialmente, muchos de nosotros hemos pasado la mayor parte de nuestra vida en una insaciable búsqueda. Aunque hayamos logrado resultados y aunque hayamos obtenido triunfos, pero la verdad, hay una realidad y es que todavía hemos fallado en encontrar el verdadero y el futuro que nosotros realmente debemos buscar. Y es fundamental esto, ¿no? Que no fallemos y que podamos dar en el blanco en lo que tiene que ver con esto de prioridades y esto que va a ser duradero y eterno para nuestras vidas. Entonces, ¿cuánto tomará encontrar lo verdadero?
cuánto nos demoraremos en encontrar lo que es eterno, ¿cierto? Esto es algo que nos tiene que llevar a usted y a mí en un maravilloso viaje. Entonces, el reino primero. Y esto que se llama prioridades es muy interesante porque ¿qué es una prioridad? Vamos a definir qué es una prioridad. Dice que una prioridad es algo que se considera más importante que cualquier cosa o que cualquier aspecto en nuestras vidas. Vuelvo a reiterarlo, ¿no? ¿Qué es una prioridad? Dice que es algo que se considera más importante que cualquier cosa o aspecto en nuestras vidas. ¿Recuerda lo que le compartí al inicio? El sumergirnos en esta prioridad, algo que nos va a llevar a algo tremendamente impresionante. Entonces tiene que ver con que usted y yo tengamos claro qué es una prioridad. Y que una prioridad es lo más, pero lo más importante que usted y yo podamos tener en su vida y en mi vida. Ya sea que nosotros vayamos a retomar o a iniciar o a mantener una prioridad para nuestra vida, es importante tener estos elementos en cuenta. Estos elementos que quiero que compartamos hoy en este espacio y que quiero que glorifiquemos a Dios con ellos. Quiero que hagamos una pausa ahí, hagámoslo un poquito diferente y vamos a decirle al Señor, pensando en esto, vamos a cantarle una canción y vamos a orar y vamos a decirle que todo esto que Él quiere enseñarnos y que Él quiere mostrarnos en este mes de marzo debe ser algo que realmente pueda potenciar nuestras vidas a través de esto. Entonces, una prioridad, por ejemplo, que tiene que ver con lo que vamos a hacer enseguida, la vamos a estar viendo durante el mes. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que le agradecemos por enero y febrero y que hoy le decimos a Él que estamos agradecidos en este 1 de marzo con todo lo que Él va a hacer, la manera en que Él se va a manifestar en nuestras vidas, la forma en que Él nos va a mostrar su favor. Amado Dios, gracias por estar aquí, por enseñarnos la importancia del reino primero, lo que tú quieres hacer, lo que tú nos quieres mostrar, donde nos quieres llevar y lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Confiamos plenamente en ti, que estamos en tus manos y que tu dirección y tu guía nos va a acompañar en este tiempo de manera específica y de manera especial. Queremos agradecerte, Dios. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Gracias. Acércate a nosotros, en este día, Señor. En esta noche, en estas noches que tendrá este mes y en estas mañanas y en todo este tiempo que podremos estar con Él. Gracias, Dios. Declaramos que tú eres nuestro pastor. Declaramos que tú pastoreas nuestras vidas. Declaramos que contigo estamos completos. Gracias. Gracias porque nada nos falta, a ti ni a mí. Declárelo hoy, que Él es su pastor. Él es mi pastor. En Él podemos confiar. En Él nos podemos refugiar. Él nos lleva a sus delicados pastos. Él nos hará descansar. Él va a fortalecer nuestra alma. Él va a vigorizar nuestra vida. Gracias. Gracias. Dígale a Dios que lo lleve a esas aguas de reposo, donde lo haga descansar. Hoy estamos confiando, estamos creyendo que Él es nuestro pastor. Él conforta nuestra alma. Él nos guía por sendas porque nos ama. Porque somos especiales para Él. Somos especial tesoro. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido. Por amor de su nombre, Él nos llama. Por amor de su nombre, Él nos ha elegido. Por amor de su nombre, somos sus hijos. Nos pastorea a usted y a mí. Pues nada nos falta. Estamos completos en Él. Él nos completa a usted y a mí. Él nos llena, Él nos sacia, Él nos renueva, Él nos transforma. Declare eso en este tiempo. Declare eso para este mes de marzo. Declare eso en este 1 de marzo. Nada, absolutamente nada me faltará porque estoy en Él, estoy con Él y Él lo ha prometido. Él es mi pastor, Él ha preparado delicados pastos, lugares de reposo, ha preparado para ti y para mí. Y nos quiere hacer descansar. Quiere que nosotros confiemos en Él. Este es un tiempo para que confíes en Él, para que te renueves en Él, para que bebas el agua fresca, para que comas
los pasos que Él tiene para ti, para que te dejes cuidar por Él, con la vara, con el callado, para que Él te lleve a esos lugares especiales que Él ha preparado para ti, porque mejor es su presencia que la vida, mejor es estar con Él, uno que conforta tu alma. Si tu alma se ha batido, si tu alma se ha cansado, si tu alma está fatigada, deja que Él conforte tu alma, que Él conforte tu vida, que Él conforte tu corazón, porque Él todo lo hace por nos ama, por amor de ti. Gracias, Dios. Gracias por tu maravilla. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Nada, absolutamente nada nos va a faltar, porque Él es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. El Salmo 24 dice que Él es la tierra, la plenitud, todo lo que nos da. Así que podemos confiar plenamente, podemos confiar plenamente en este mes. Este mes que vamos a decidir priorizar. Este mes que vamos a decidir el reino primero. Este mes que lo vamos a alabar, que lo vamos a adorar, que lo vamos a exaltar y que vamos a confiar con Él. Nada nos faltará, porque Él tiene todo. Él tiene todo para ti, para mí. En Él estamos seguros, en Él está nuestra confianza, en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestra fortaleza, en Él descansamos, en Él nos refugiamos, Él es nuestro castillo, Él nos va a guardar en completa paz cuando nos llegamos. Gracias por esa bendita fidelidad, gracias por ese bendito amor, gracias por esa bendita misericordia, gracias por pensar en cada uno de nosotros, gracias por pensar que tú tienes lo mejor para nosotros y que no te cansas, no te fatigas. Gracias, Dios, porque tú eres el Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Ya sea entonces que inicies o que retomes o que continúes con esto de la prioridad. Es importante, ¿no? Que priorices primero el reino, lo que Dios ha preparado, lo que Dios quiere, donde quiere que nos movamos y donde quiere que usted y yo estemos en lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Recordamos entonces que una prioridad es algo que se considera más importante que cualquier otro aspecto de nuestras vidas. Y cuando hablamos entonces de esta palabra prioridad, prioridades, tenemos que pensar que una prioridad requiere atención y acción inmediata. Si vamos a priorizar, si vamos a vivir por prioridad, si marzo es un mes que decidimos priorizar o vivir por prioridades, pues es algo que va a requerir atención inmediata. Pensemos en algo. Ya pasaron 2 meses de este año y ya estamos iniciando el mes número 3. Y al iniciar el año, lo decía al principio que nosotros nos proponemos, vamos a hacer esto, voy a hacer aquello, este año voy a lograr esto. Y a veces a estas alturas, cuando ha pasado solo un bimestre, nosotros ya hemos a veces perdido de vista lo que nos propusimos o lo que priorizamos o lo que planeamos, ya hemos abandonado el barco. Pues bueno, este es un tiempo para que nosotros evaluemos, recalculemos, miremos y pongamos la prioridad como algo que es realmente importante. Recuerda que es algo que requiere ponerlo como algo tan importante, ¿no? Para más que todo, para su vida y para mi vida. Porque requiere atención inmediata y porque requiere acción inmediata. Es algo que es urgente, es algo que tiene valor, es algo que debe tener enfoque y es algo que con eso se busca lograr un objetivo. Entonces requiere atención inmediata, acción inmediata. Tiene unas características muy esenciales que usted y yo debemos cultivar, que se las acabo de nombrar, que es urgente, tiene valor, debe tener enfoque y se busca con ello lograr un objetivo. Entonces, esto tiene que ver con la prioridad y la prioridad tiene que estar muy, pero muy presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es importante, porque es fundamental, porque es primordial para usted y para mí. Esto es lo que tiene que ver con una prioridad, ¿no? Pero yo quiero que vayamos a la palabra y la palabra pues nos habla de todo esto.
Cuando vamos a la palabra, Jesús, en algo que se llama el Sermón del Monte, donde él predicó y donde enseñó, para mí, lo más importante o de lo más importante que uno encuentra en el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte o las bienaventuranzas, como también se les llama, ¿no? Y allí encontramos cómo Jesús dio unas enseñanzas realmente impactantes, en que fue hace muchos años, pero que hoy todavía siguen siendo muy relevantes, siguen siendo muy importantes para usted y para mí. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Y Mateo capítulo 6, el versículo 25, Jesús viene hablando de todas estas enseñanzas que tienen que ver con el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas, ¿cierto? Y él empieza el capítulo 6 hablando de los demás, ¿cierto? De la limosna, de los tesoros en el cielo y de muchos otros aspectos, ¿no? De la lámpara, bueno, de las riquezas y de todo esto. Y terminando el capítulo 6, él habla de algo que, aunque él lo habló hace muchos años, hoy es algo que determina mucho al ser humano. Y él empieza hablando, para hablarnos de esto del reino primero, empieza hablando del afán y la ansiedad. Y mire qué interesante lo que Jesús plantea aquí en esto, ¿no? Dice, por lo tanto, Mateo capítulo 6, versículo 25, por tanto os digo, mire lo que dice la palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, las alimenta. ¿No valéis mucho vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Por eso os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, que vosotros tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Qué tremenda enseñanza la que Jesús da aquí. Y es que en esta enseñanza él está hablando en el Sermón del Monte, como les venía diciendo, y él empieza hablando del afán y la ansiedad. ¿Cómo los seres humanos nos dejamos determinar por el afán y la ansiedad? Bueno, y si hablamos un poco de la ansiedad es una de las enfermedades más tremendas de la actualidad. Y ya Jesús, miles de años atrás, estaba hablando de ella. O sea que él que lo conoce todo, él que lo sabe todo, sabía que en esta época, en este tiempo, la ansiedad iba a ser algo determinante para el ser humano. Pero preguntémonos algo, ¿por qué el ser humano se afana? ¿Por qué llega el afán? ¿Por qué llega la ansiedad? Y ahí el mismo Jesús lo empieza a decir, empieza a contar qué es lo que en usted y en mí empieza a producir el afán y empieza a producir la ansiedad. Y lo primero dice que algo que produce mucha ansiedad en nosotros es la vida en sí. Entonces, ¿por qué él empieza diciendo, no os afanéis por la vida? Y la vida pues conlleva todos esos elementos o todos esos aspectos que él empieza a decir ahí. No se afanen por la vida, entonces dice, no se afanen por la comida, el que tengamos que comer, el que tengamos que tener en nuestra nevera, en nuestra casa, eso cuando no escasea,
nos va a generar estos dos aspectos, afán, y nos va a generar ansiedad. Sigue diciendo, no os afanéis por qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Entonces la vida nos trae estos afanes, que comer, por el beber, por el vestir, ni por el alimento, no, ni por la vida, porque la vida no dice que no se afanen por la vida, porque la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, qué interesante cómo Jesús empieza a plantear esto y cómo empieza a decirle a la gente de esa época, ¿no? Que no se afanaran, que su vida no se llenara de afán por la bebida, por el alimento, por la comida, ni que su cuerpo, ni que su vida, ¿cierto? Se llenara de afanes por esto. Y él les pone dos ejemplos. El primero tiene que ver con las aves. Él dice que las aves no trabajan, las aves simplemente vuelan, hacen sus nidos, tienen sus animales, pero dice que Dios las alimenta. Ya mira que dice que mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Qué interesante el símil que él nos propone, o la historia como la implementa con las aves, diciendo que las aves no siembran, no recogen, pero ellas tienen esa confianza y esa certeza de que el Padre Celestial las está alimentando día tras día. Día tras día las aves consiguen su alimento, ¿no? Es muy difícil que uno escuche decir que las aves murieron por hambre, ¿no? Porque Dios siempre les tiene el sustento y Dios siempre les tiene el alimento. Entonces aquí Jesús está diciendo que nosotros somos más valiosos que las aves, pero que aún las aves, teniendo menos valor que nosotros, Él se ocupa de ellas. Entonces, si usted y yo tenemos tanto valor, Él se va a ocupar de nosotros. Y el segundo ejemplo que pone es de los lirios, ¿no? Dice que las flores, los lirios, Él los cuida, Él los viste. Y que aún ni Salomón, el rey Salomón se vistió con mucha gloria, con mucha pompa, ¿cierto? Tremendos vestidos, tremendos trajes, pero dice que aún ni Salomón se alcanzó a vestir como se visten los lirios del campo. Jesús dice que los debemos considerar, o sea que debemos mirarlos a ellos, y dice que ellos no, mire lo que ellos no hacen, no, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y que mañana es echada en el campo, Dios la viste, así no hará con vosotros, hombres de poca fe. El tercer aspecto que Dios habla es de la hierba, ¿cierto? Cómo la hierba crece, cómo alguna florece, cómo tiene su tallo, cómo se mantiene, cómo se nutre, pero dice que dura poco y se muere. Entonces, las aves, las flores, la hierba, Dios cuida de ellas, y así Dios ha prometido cuidar de usted y de mí. ¿De qué nos tenemos que cuidar nosotros? Nos tenemos que cuidar de no caer en afán y en ansiedad por estos aspectos. Porque él dice en el 32, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Hay algo que Dios no sepa? ¿Hay algo que Dios no conozca? ¿Hay algo que se escape de las manos de Dios? Lo que está diciendo aquí es que Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Él sabe que las aves necesitan, Él sabe que los lirios necesitan florecer, Él sabe que la hierba necesita crecer, pero Él sabe que también nosotros necesitamos de lo que se requiere como ser humano. Pero Él dice que nosotros no debemos ser como la gente que no conoce a Dios, sino que debemos confiar en Él, descansar en Él. Entonces, después de que Jesús les habla de todo esto, Jesús les dice que ellos, en vez de concentrarse en qué comer, en qué beber o en qué vestir, se deben concentrar en algo muy importante que está ahí en el versículo 33. Y Él les dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Voy a iniciar donde termina el versículo. ¿Cuáles cosas van a ser añadidas? Bueno, todas esas cosas que se nombraron antes, que Él había nombrado antes y muchas otras más.
dice que las va a añadir. Pero entonces, aquí vuelvo a enganchar lo que estábamos hablando, ¿no? Prioridades. Jesús habla aquí de una prioridad. Nosotros a veces tenemos como prioridad esto que acabo de leer en la Biblia, pero Jesús le está diciendo a la gente, y esto también fue escrito para usted y para mí, que hay algo más importante que esto. Y lo más importante que hay en este momento para esto es que nosotros nos concentremos en el versículo 33. Busque primeramente el reino de Dios. Jesús les lanza un reto, les lanza un desafío, les da una orden. Busquen primero el reino de Dios. Si hay algo que ustedes han estado buscando, si hay algo que han estado deseando, si hay algo que se han estado anhelando, cambien. Recuerden que al inicio les decía que una prioridad es algo que se considera más importante que cualquier cosa o cualquier aspecto de la vida. De pronto, en lo que ha pasado este año, para usted ha estado siendo importante el buscar estas cosas que Jesús está diciendo aquí. Pero Jesús está diciendo, hey, necesitas buscar algo más importante. Hay algo más importante porque cuando pones como prioridad buscar el reino, entonces yo voy a añadir, yo voy a dar todo esto que tú necesitas. Y termina diciendo, mire lo que termina diciendo el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuándo es el futuro? El futuro es mañana. Entonces, no debemos tener afán, no debemos tener ansiedad por el día de mañana. Les hablaba que la ansiedad tiene muchos aspectos y muchos factores que atacan al ser humano, ¿cierto? Ahí una persona se llena de ansiedad por lo que va a pasar mañana, una persona se llena de ansiedad por relaciones, ¿cierto? Dañadas, una persona se llena de ansiedad por situaciones por fracasos, por muchos aspectos que puedan estar aconteciendo, ¿no? Y entonces la persona se llena de miedos y de temores y empieza su vida a llenarse de esto, de afán y ansiedad porque no puede lograr algo que se ha propuesto o duda que algo que está esperando o anhelando pueda llegar a suceder. Entonces necesitamos reevaluar, necesitas retomar, necesitas continuar o necesitas potenciar esto que tiene que ver con prioridad, ¿sí? Porque es importante, porque requiere urgencia, porque es de valor, porque te va a dar enfoque para poder lograr lo que quieres tener. Entonces Jesús, en el Sermón del Monte, nos enseñó o nos dio esta gran enseñanza que es vital para usted y para mí, para el tiempo de hoy, que es vital para iniciar el último mes de este trimestre, que es vital para guiarnos y dirigirnos en este mes. Entonces, hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Los seres humanos estamos buscando lo primero, ¿no? Lo primero que es lo que Jesús les dijo. No busquen esto, pero muchas veces nosotros lo estamos buscando. Y Jesús nos invita entonces a priorizar, cambiar el orden, primero el reino. Y la palabra reino, vamos a definir lo que es la palabra reino. La palabra reino en la Biblia tiene que ver con autoridad, el poder y el gobierno de Dios sobre todo lo creado. La palabra reino entonces tiene que ver con autoridad, poder, el gobierno de Dios y esto sobre todo lo que Él ha creado o ha hecho. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento para reino es malutak y en el Nuevo Testamento en el griego es basilea. Ese es el término que se utiliza para reino. En el Antiguo Testamento malutak y en el Nuevo Testamento basileia. Ese es el término que se usa. Entonces, esto significa reino, ¿no? Reino, gobierno, autoridad, poder sobre todo lo que Él ha creado, ¿no? Y la palabra clave entonces, como les acaba de compartir, está en Mateo capítulo 6, versículo 33. La palabra que Jesús usa es entonces que usted tiene que iniciar a buscar el reino de Dios antes que las añadiduras, antes que las cosas que ha buscado. Quizás tiene que retomar porque ha perdido de vista el reino. Quizás debe continuar porque usted lo ha venido haciendo. Tiene que incrementar, ¿cierto? Esto es importante. Esa búsqueda del reino de Dios y su justicia, que es lo que Jesús dice que nosotros debemos hacer y debemos tener en cuenta para nuestra vida, ¿no? Ahora,
Cuando miramos la palabra reino, entonces significa esto, pero la palabra reino tiene algunas definiciones, ¿no? Autoridad, que les compartía, poder, gobierno, dominio, pero también reino espiritual, ¿cierto? Y este reino espiritual es donde Dios gobierna. Entonces, hablamos del reino que Jesús estableció aquí en la tierra, porque también está el reino de Cristo, también está el reino espiritual, ¿cierto? Que tiene que ver con Dios, pero él estaba hablando del reino aquí en la tierra. Reino de Dios, autoridad sobre todo lo creado. Eso es reino de Dios. Él tiene autoridad sobre todo lo que hay aquí en la tierra y sobre todo lo que él ha creado y debajo de la tierra. ¿Qué características encontramos entonces nosotros en el reino de Dios? Encontramos paz, encontramos armonía. Estas palabras caracterizan su reino. Si usted va conmigo a Juan 14:27, dice que la paz que Él nos da es una paz que no encontramos en ningún tipo de lugar. Sí, dice la palabra de Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. No os doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, si algo características encontramos en el reino, encontramos paz, encontramos armonía. Esto caracteriza el reino de Dios. Y esta paz que se encuentra en el reino solo es una paz que podemos encontrar en él. Entonces, reino, gobierno, autoridad, poder, dueño de todo lo creado. Y dentro de esto encontramos paz y armonía. Esto es lo que vamos a encontrar. ¿Qué otra característica tiene su reino? Su reino está caracterizado por la justicia, porque ahí dice, busquen primero su reino y su justicia. Y si usted va conmigo al Salmo 89, 14, mire lo que dice el Salmo 89, 14. Habla de esto que estamos hablando de la justicia de Dios, ¿no? 89, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Dice así de la siguiente manera. Versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Entonces, en el reino que Dios ha establecido, encontramos su justicia, no la nuestra, porque la nuestra está distorsionada, pero encontramos la justicia de Dios. ¿Qué otra característica encontramos en el reino de Dios? Encontramos amor. El reino de Dios se caracteriza por que es un reino que está lleno de amor. Entonces, de ahí la importancia de que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 8, mire lo que dice la palabra. Vamos a ir a primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si hay algo que caracteriza el reino, que podemos ver en el reino de Dios, ese reino al que Jesús nos dijo que teníamos que buscar, es el amor, es la justicia, es la paz. Eso es algo que encontramos allí. También otra característica del reino tiene que ver con la vida eterna. El reino se caracteriza porque en él encontramos la vida eterna. Primera de Corintios, usted va conmigo, Primera de Corintios, mire lo que dice la palabra referente a esto, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Versículo 50. Dice así. Por esto os digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se escuchará la trompeta del cielo y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y vosotros seréis transformados. Dice la palabra de Dios, ¿no? Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vaya,
se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que os ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo saber esto, que tenemos victoria, que vamos a ser transformados, que vamos a ser, nuestro cuerpo va a ser cambiado. Y esto lo encontramos cuando nosotros priorizamos el reino de Dios. Si usted no prioriza y busca el reino de Dios, usted no va a conocer esto, no va a conocer lo que es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Entonces, para yo conocer esto, para yo enterarme de esto, para yo conocer estas características, yo tengo que conocer el reino, tengo que apropiarme del reino, tengo que buscar primero el reino de Dios que la añadidura. De pronto estoy buscando la comida, estoy buscando la bebida, estoy buscando cómo potenciar mi empresa, estoy buscando cómo terminar mi universidad, estoy buscando cómo salir adelante, pero Jesús me hace un reto, un desafío y me dice: hey, busca el reino de Dios primero y yo me voy a encargar de todas esas cosas que tú estás buscando. Pero estás buscando en el lugar equivocado, estás buscando de la forma equivocada. Busca primero mi reino y yo voy a añadir estas cosas y vas a encontrar estas características que ves aquí, ¿cierto? Es importante ver esto, ¿no? Características que tiene y que encontramos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué encontramos allí? Todo esto que Él nos ha ofrecido, que hemos visto en Él, que Él tiene para usted y para mí. ¿Qué debemos hacer? Debemos involucrarnos en Él, debemos meternos más con Él, debemos buscarlo más a Él, caminar más con Él, vivir más con Él, disfrutar más de Él, ¿sí? Y así podremos entender lo que Él ha preparado para usted y para mí. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Estás enfocado? ¿Estás enfocada? ¿Estás buscando lo que Dios ha dicho que debes buscar? ¿Buscas el reino? ¿Buscas lo que Dios está diciendo? ¿Qué te vas a encontrar en el reino? Bueno, te vas a encontrar esto y muchas otras cosas. ¿Qué nos impide buscar el reino? Jesús lo dice: el afán, la ansiedad, las añadiduras. Cuando ponemos como prioridad la añadidura, perdemos de vista lo celestial, lo espiritual, lo que Dios ha preparado para usted y para mí. Pero cuando ponemos de primero el reino, nuestra visión se aclara, nuestra ceguera se quita, nuestra sordera se quita y empezamos a ver lo que Dios ha preparado para usted y para mí. Cosas que ojo no vio, cosas que Dios no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado cuando usted y yo buscamos el reino. Qué tremenda invitación Dios le hace a estas personas cuando están en el Sermón del Monte. Qué tremenda invitación, miles de años después, Jesús nos está haciendo a usted y a mí hoy, que prioricemos, que tengamos claro esta prioridad y que busquemos primero su reino. Es importante que usted y yo lo busquemos. Es importante que nos enfoquemos usted y yo en eso. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos en eso? Nuestra vida cambia, nuestra forma de ver el mundo cambia, nuestra cosmovisión cambia, nuestra perspectiva del mundo cambia, todo, nuestra visión cambia, nuestra misión cambia, todo cambia cuando nosotros colocamos el reino primero. Entonces, qué importante que usted y yo nos podamos enfocar este mes y este tiempo y todo este resto de año en vivir por prioridad. Esa prioridad que Dios a través de Jesús nos envió, esa prioridad que Él puso para que nosotros vivamos de esta manera. Entonces, esta es la invitación que Él nos hace a usted y a mí, que lo busquemos de esta manera, ¿sí? Que nos movamos de esta manera. Encontramos esto en Él. Esto es lo que Él tiene para usted y para mí. Entonces, cuando nosotros decidimos buscar esto, ¿cierto? Vamos a encontrar todo, pero todo lo que Él tiene para usted y para mí preparado. Y lo vemos a Él, cómo se mueve, cómo actúa en medio de nosotros. Porque dice que vuestro Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Cuál es tu faltante? ¿Cuál es tu falencia? ¿Qué necesitas? Dios está diciendo que Él puede hacerlo, que Él se puede mover, que Él se puede manifestar.
que Él puede actuar, que Él puede moverse en medio de usted y en medio de mí. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos buscar el reino. Necesitamos enfocarnos en el reino. Porque si perdemos de vista el reino, lo perdemos todo. Qué interesante, ¿cierto? Ese planteamiento que Jesús hace. Búsquenlo, ¿sí? Busquen esto para que ustedes puedan ver lo que realmente Él quiere que nosotros veamos de la manera adecuada y de la manera correcta, ¿no? Entonces, esa es la invitación que Él tiene para usted y para mí en este mes, ¿no? En este mes de marzo, que usted y yo nos movamos de esta manera y que usted y yo actuemos de esta manera, ¿no? ¿Sí? Lo busquemos así, como Él nos ha dicho, como Él quiere, como Él desea y como Él anhela que nosotros nos movamos. ¿Qué les parece, hijos de Dios? ¿Qué les parece? Usted que va a poder ver este video, que va a estar escuchando este video, ¿cierto? Puede ver lo que Dios puede hacer en usted y en mí. Ver el reino de Dios primero. Ver el reino de Dios moviéndose en usted y en mí es algo especial para nuestras vidas. Vamos a reflexionar. ¿Qué dice la reflexión? Ahí está la reflexión, ¿no? Mire la reflexión y Dios se va a mover de manera especial en usted y en mí. Vamos a ir a la reflexión, a ver qué nos dice la reflexión. Dice de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ir allí. Quiero que lea esta reflexión conmigo. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué le está determinando hoy? ¿O qué está más bien que está determinando hoy su vida? ¿Cuál es su prioridad hoy? ¿Qué está determinando su vida? Hoy. ¿El reino de Dios o el afán y la ansiedad? ¿Qué determina su vida hoy? ¿El reino? ¿El afán? ¿La ansiedad? ¿Qué le está determinando a usted? Eso es muy importante, ¿cierto? Que nosotros lo busquemos y que usted y yo nos movamos de esa manera, de esa forma. Así que le invito, ¿no? A buscar al rey primero, al reino primero. Entonces, cuando buscamos el reino es algo que hay que vivirlo, ¿no? Si buscamos el reino, reflexionando, el reino hay que buscarlo, el reino hay que vivirlo y el reino hay que anunciarlo. Buscarlo, vivirlo y anunciarlo. Eso es importante. Nos tenemos que poner en modo búsqueda, en modo vivir el reino y en modo anunciar al reino. Pero es importante que usted reflexione entonces. ¿Cuál es la prioridad que ha estado mostrando su vida, ¿no? Determinando su vida? ¿El reino o el afán y la ansiedad? Te motiva esto entonces, hijo de Dios, hija de Dios, a que reflexiones en esto que Dios tiene para tu vida en este mes y en este tiempo de manera especial. Vuelvo y reitero esto, ¿no? El reino hay que vivirlo, el reino hay que buscarlo, pero el reino también hay que anunciarlo. Y recuerda lo que es una prioridad, ¿no? Una prioridad es algo que es urgente, una prioridad es algo que debe tener valor y una prioridad es algo que debe tener enfoque para lograr un objetivo. Pero la definición en sí de una prioridad es que es algo que se le considera más importante que cualquier otra cosa en nuestra vida o otro aspecto en nuestra vida. Así que con esto, hijos de Dios, quiero terminar y quiero que oremos y glorifiquemos el nombre del Señor porque Él tiene grandes y maravillosas cosas para nosotros. Padre, queremos orar, queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos alabarte, queremos adorarte, Señor, y queremos exaltarte, Rey. Señor, tú eres fiel, tú eres bueno y la gloria te pertenece a ti, Señor.
Hace más de 2000 años Jesús vino y estableció esto muy claro para usted y para mí, que buscáramos primeramente el reino. Y que lo segundo, que era toda la añadidura, Él lo iba a dar, Él lo iba a suplir en usted y en mí. Así que en este tiempo, en este día, cuando veas este video, cuando estés orando, dile al Señor que tú quieres tener prioridades y prioridades que van a impactar tu vida. Y esta prioridad tiene que ver con buscar primeramente el reino de Dios, y las demás cosas van a ser añadidas. Gracias, Dios, porque me ayudas y me enseñas a buscar el reino primero, a buscarte a ti primero, a adorarte a ti primero, a ponerte a ti como primero, a poner el reino como primero, a buscar el reino, a vivir el reino y a anunciar el reino. Y hoy quiero mirar, quiero revisar, examíname y ve si estoy poniendo primero las añadiduras, que la prioridad que es el reino. Te bendigo, te exalto y háblame y dirígeme, Dios. Amén. Bueno, hijos de Dios, nos seguimos viendo y esto es lo que tenía que compartirles. Gracias por estar aquí conectados. Les recuerdo, puede hacerse parte de nuestro canal de YouTube. Suscríbase, déle clic a la campanita y allí va usted a recibir estos principios que van a edificar su vida de manera especial. Espero que tengan un feliz domingo cuando estén viendo esto y que Dios les continúe bendiciendo, y oramos confiando que Dios se va a mover y se va a manifestar de manera especial en este mes de marzo. Muchas bendiciones desde aquí a El Salvador. Dios les guarde grandemente.